Muy buenas noches a todos. Ya estamos en una emisión más de Facebook Live para Social Prosperity. Hoy, como muchos días de la semana pasada, con mucho gusto, me acompaña mi querida mujer y esposa y socia, compañera de vida, Ana María Morales, que es directora administrativa de Social Prosperity y líder del Club de Educación Financiera de Social Prosperity, que es uno de los clubes con mayor relevancia del proyecto, ya que nos permite dar un siguiente paso a lo que estamos acostumbrados históricamente a hacer. Estamos acostumbrados a aprender o aprendimos a ganar dinero, pero también, así como lo ganamos, lo gastamos. O sea, es muy poca la gente que tiene una educación lo suficientemente amplia a nivel financiero como para que ese dinero que ya ganamos lo podamos hacer crecer poco a poco con diferentes opciones de inversión, etcétera. Todo esto que estamos haciendo en el Club de Educación Financiera a cargo de Anita nos permite cambiar esos paradigmas y esa mentalidad. Así que, bienvenida, amor. Hola, muy buenas noches. ¿Listo? Creo. Muy buenas noches a todos. Bienvenidos a una emisión más de Facebook Live. El día de hoy vamos a hablar del presupuesto, un aspecto muy importante dentro de nuestra educación financiera. Así que les doy una cordial bienvenida a quienes nos están escuchando, a quienes nos están viendo. Y creo que vamos a comenzar para no tardarnos mucho, ¿cierto? Sí, correctísimo. Vale. Ahí está. Dame un segundo. Listo, pues voy a compartir la pantalla. Vamos a poner una presentación, a compartir la pantalla. Un minutito, por favor. Ahí está, ¿se ve bien? Muy bien. Los temas de finanzas que tocamos un martes sí y un martes no en Facebook Live vienen de hace algunas semanas en las que hablamos de los temas que Kiyosaki considera que deberían tener las escuelas a nivel de educación para nuestros jóvenes. Al no tenerlas, bueno, nosotros nos encargamos en lo personal, los padres, los tutores, los mentores, de darle esa educación a la gente con la que participan, ya sea nuestros hijos, nuestros protegidos, no sé, la gente a la que queremos que trabaje con nosotros, apoyarlos en su crecimiento, etc. Social Prosperity como club de empoderamiento tiene como misión principal llevarte a tu nivel máximo de conocimiento, de capacidades, de talentos. Y uno de los principios fundamentales es el manejo económico, porque de eso depende tu estabilidad económica y tu libertad financiera. Así que, como parte de estos temas que Kiyosaki propone para tener una buena educación, vamos a trabajar hoy con uno de ellos, que es el presupuesto. Sin embargo, vamos a escuchar qué fue lo que hicimos anteriormente o de dónde viene todo este concepto. Así que adelante, adelante. ¿Me escuchan? ¿Se escucha bien? No sé. ¿Sí? ¿Se escucha? No parece. Bueno, pues como tú acabas de mencionar, estamos tratando una serie de temas
que mencionamos hace aproximadamente un mes atrás, sobre los principales temas que Robert Kiyosaki recomienda que debemos tener dentro de nuestra educación financiera, que debe ser impartida dentro de nuestro sistema de educación. El primero de ellos hacía referencia a la historia del dinero y el sistema económico financiero. Pues como ya pudimos recordar, estuvimos tratando este tema de la historia del dinero, toda la secuencia que tuvo en sus diferentes etapas y las transformaciones que ha tenido este recurso, hasta llegar al punto de las criptomonedas. En ello tuvimos 2 capacitaciones. La primera introductoria con información sobre las criptomonedas, sus conceptos, características, en fin. Y el segundo encuentro trató sobre las diferentes estrategias de inversión que existen en el mundo de las criptomonedas. Y con eso dimos cierre a el primer tema que nos habla Kiyosaki de la historia del dinero. Y el sistema económico financiero no lo vamos a tratar en Facebook Live, que considero que son temas pues que ya son más a nivel de información. Pueden encontrar diferentes artículos o pueden encontrarlo en diferentes libros. Entonces creo que no son temas apropiados para tratarlos en un Facebook Live porque se vuelven un poco tediosos, la verdad. El día de hoy vamos a tratar el tema número 2. Hace referencia a comprender tu estado financiero personal. ¿De qué nos habla Kiyosaki con este enunciado? Que antes de ir a hablar de nuestro estado financiero personal, en el que tenemos presentes cuáles son nuestros activos, cuáles son nuestros pasivos, cuál es el patrimonio con el que contamos, debemos empezar en primer lugar por un presupuesto. Es decir, con una herramienta que nos permita conocer cuáles son nuestros ingresos, cuáles son los gastos en los que incurrimos mes con mes y cuál es nuestra capacidad de ahorro para que posteriormente ya podamos hacer un estado financiero personal en el que tengamos presente cuáles son los activos con los que contamos, cuáles son nuestros pasivos o nuestras deudas y cuál es nuestro patrimonio neto, sea a nivel personal o sea a nivel familiar. En nuestro caso, pues hacemos todo en cuentas a nivel familiar, ¿cierto, Javi? Totalmente. Bueno, entonces te doy paso para que tú empieces con el tema del día de hoy, con el presupuesto. Gracias. Bueno, planear los gastos personales o familiares por medio de un presupuesto es muy importante, lo acaba de decir Anita. Yo creo que la base inicial para tener un buen control, no nada más a nivel personal, a nivel familiar. Todo lo que nosotros hacemos lo hacemos a nivel familiar. No es que echemos todos los huevos a la misma canasta, o a veces sí lo hacemos con la planeación adecuada, pero en ocasiones no. En ocasiones nosotros tenemos diversas inversiones que se planean también a nivel familiar y separamos ciertos elementos para ciertos objetivos, ¿ok? El presupuesto es una herramienta que se utiliza semanalmente, quincenalmente o mensualmente. Tú lo decides. Depende de tus hábitos, ¿ok? Y te permite conocer cuánto dinero necesitas para cubrir todas estas necesidades familiares. Y además, cómo repartir los ingresos para poder cumplir con tus obligaciones, que eso es indispensable. Mucha gente hoy en día no está con la posibilidad de cumplir con todas sus obligaciones. Bueno, es muy entendible con lo que está pasando. Sin embargo, esto va a pasar. Y una vez que esto termine y una vez que esto pase, vamos a tener que cumplir con esas obligaciones y para eso nos ayuda mucho el presupuesto. Sirve también para definir prioridades familiares e individuales, para organizar tu dinero y para hacerlo rendir más. Si tú tienes un buen control, puedes hacer un manejo más apropiado de las cosas. Mejora tus hábitos. Esos hábitos de consumo es indispensable cambiarlos. Estamos acostumbrados al consumismo. Eso es lo que nos ha metido en la cabeza los medios, la televisión, internet,
todos los elementos nos están diciendo permanentemente compra, compra, gasta, 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 gasta. Nuestros hábitos de consumo debemos controlarnos nosotros, no dejar que nos controlen ellos, ¿ok? Debemos gastar con responsabilidad. Este paso, el presupuesto personal o familiar, es el primer paso para organizar nuestras finanzas y eso nos va a permitir elaborar un presupuesto completo, ¿ok? El primer paso es organizarnos. Vamos a ver. ¿Qué es un presupuesto familiar? Vamos a empezar por qué es un presupuesto, ¿ok? La Real Academia de la Lengua Española lo define así. Dice, es un motivo, causa o pretexto con el que se ejecuta algo. Es un supuesto o una suposición. Es el cómputo anticipado del costo de una obra o de los gastos y rentas de una corporación. Es la cantidad de dinero calculado para hacer frente a los gastos generales de la vida cotidiana, de un viaje, etc. El presupuesto es un plan que expresa de manera cuantificable cómo vamos a administrar los ingresos personales o de la familia y cuáles son las actividades en las que creceremos esos gastos. Y todo esto con el fin de garantizar la sustentabilidad. Aquí está la palabra clave, la sustentabilidad. Esto quiere decir que vamos a partir de los ingresos que percibimos a planificar cuáles son los gastos y aquellas actividades en las cuales vamos a gastar, ¿ok? Vamos a tomar en cuenta que esta resta, ingresos menos gastos, nunca puede ser mayor a cero, ¿ok? Nunca. ¿Por qué? Pues porque los egresos nunca pueden ser mayores a los ingresos. Entonces estaríamos incurriendo en una falta grave en nuestro presupuesto, en una falta grave en nuestras finanzas personales y familiares. Calcular el presupuesto nos sirve para conocer cómo se integran la magnitud de los gastos, realizar las compras de forma racional y no emocional, que ese es un gran problema, ese es uno de los grandes hábitos que debemos cambiar, no comprar emocionalmente. Sé que es de lo más difícil, pero si lo aprendemos a hacer, y sí se puede aprender, nuestros gastos van a ser mucho más inteligentes, mucho más racionales, mucho más objetivos y realmente, verdaderamente planeables, planificables. ¿Ok? Funciona también el presupuesto como una guía para tomar decisiones. ¿Podemos cambiar las cosas? Claro. El presupuesto es una guía. Se debe seguir al pie de la letra de preferencia, pero no siempre. Es flexible. Cada uno de nosotros define incluso, hay aspectos de gastos variables que se pueden considerar, pero aún cuando no los hubiera, se pueden modificar con base en las circunstancias que estamos viviendo. Bueno, pues, ¿cuál es el objetivo primordial del presupuesto? Una vez entendemos que el presupuesto es una herramienta que nos ayuda en la planificación de nuestras finanzas personales, de los ingresos que tenemos mes con mes. En este caso hablo mes con mes porque yo lo hago así, cada mes, no quincenal ni tampoco anual. Tenemos claro cuáles son los gastos en los que tenemos que incurrir y tenemos claro que esta es una herramienta que nos va a ayudar a tomar decisiones financieras inteligentes y de hecho nos va a ayudar a empezar a cambiar muchos de los hábitos a los que venimos mal acostumbrados. Debemos conocer cuál es el objetivo primordial de un presupuesto. El objetivo primordial de un presupuesto es lograr el equilibrio entre el ingreso y el gasto. Al ser una herramienta de planeación, nos va a permitir equilibrar las entradas de efectivo y de los recursos en nuestro hogar. En nuestro caso, pues al hablar de un presupuesto familiar, con aquellos gastos necesarios para el buen funcionamiento de nuestro mismo hogar. Entonces vamos a hallar un punto de equilibrio entre los ingresos que percibimos, sea Javier o sea Ana
o sea el integrante que aporte dentro de nuestro hogar, con los gastos que debemos asumir, cuánto debemos, ¿cómo se dice?, asignarle al gasto del arriendo, al gasto de los servicios públicos, que si queremos ir de paseo, bueno, en fin, diferentes gastos que tengamos al mes. Entonces, esta herramienta nos va a permitir que haya un buen funcionamiento financiero dentro de nuestro hogar. De esta forma, el presupuesto personal o familiar nos permite observar el comportamiento en el tiempo entre dos variables, el gasto y el ingreso. No nos olvidemos de estas dos variables, que son las variables principales que vamos a tener, de las que vamos a tener control con esta gran herramienta. Es importante recordar que el valor del dinero a través del tiempo disminuye, por eso debemos considerar que los precios aumentan mientras que los ingresos pierden su poder adquisitivo. Esto es muy, muy importante. Los ingresos que generemos hoy no van a tener el mismo poder adquisitivo dentro de 5 años. Así que el tener el control de nuestras cuentas y tener todo muy claro en cuanto a nuestros flujos de dinero nos va a permitir hacer una planeación, que de hecho si muchas de las personas hubiésemos seguido todos estos conocimientos y todas estas aportaciones que estamos dando el día de hoy, pues la pandemia no hubiese sido un problema tan fuerte como lo estamos viendo el día de hoy, en la que muchas personas han logrado sobrevivir apenas 2 meses. Ni siquiera el primer mes ya mucha gente estaba necesitando de la ayuda del gobierno. ¿Esto qué quiere decir? Que en nuestra sociedad no hay una buena educación financiera, no tenemos buenos hábitos financieros. Y el presupuesto es una gran herramienta que nos va a ayudar al manejo de todo esto. Así que no lo dejemos de lado. Es la primera herramienta por la que debemos empezar cuando estamos interesados en cambiar nuestros hábitos financieros, en cambiar nuestra economía, en cambiar nuestras finanzas personales. Bueno, pues, ¿cómo hacemos un presupuesto? Es algo muy importante que debemos conocer. Pues aquí debemos partir para el desarrollo de toda esta herramienta, que es supremamente fácil, no tiene nada de complicación. De hecho, lo podemos manejar en una nota, en un cuaderno, digámoslo, en una hoja, o si quieres ya algo más significado, en un Excel podría ser. Y llevar un control mes con mes es mi recomendación, ¿no? Pues es de la forma en que yo lo hago. A ver, vamos a ver. De hecho, hoy en día encuentras aplicaciones específicas para la administración de las finanzas personales en el App Store, en el Google Play, en todos lados. Y no son caras, las que tienen costo, porque muchas son gratuitas. Así que eso también facilita mucho todo esto que estamos viendo con las aplicaciones que están hechas específicamente para este fin. Vale la pena buscar qué es lo que más se adapta a nosotros. Arrastrar el lápiz, un Excel que ya lo tenemos integrado a la computadora de trabajo o incluso al celular, al móvil, o buscar una aplicación específica que sea más cómoda de manejar con el móvil. Sí, exactamente, pues sí hay muchas formas en que podemos llevar nuestro presupuesto, así que no lo olviden, podemos empezar con una hojita o, como dijo Javi, con aplicativos. Hay muchos aplicativos muy buenos que nos permiten hacer un control diario y detallado de todo lo que vamos gastando o lo que nos va ingresando en dinero. Bueno, ¿cómo hacemos un presupuesto? ¿Qué necesitamos? En primer término, necesitamos todos los ingresos. Los ingresos pueden ser no únicamente el salario, también puede ser algún bono, alguna contraprestación que de forma esporádica vamos a recibir. Para ello existen diferentes tipos de ingresos. Este tema lo vamos a abarcar en un próximo encuentro del Facebook Live. No lo vamos a tocar hoy a profundidad, pero sí existen diferentes tipos de ingresos que debemos conocer. Están los ingresos activos, que son los ingresos que percibimos por el pago de un salario, en el que intercambiamos nuestro tiempo por un sueldo, por un pago. Tenemos los ingresos pasivos, que son todos aquellos ingresos que nos generan cash flow, es decir, flujo de capital. Puede ser, por ejemplo, regalías, como tú le estás diciendo, sin necesidad de que yo esté presente y cambie mi tiempo por dinero, voy a estar recibiendo constantemente este
tipo de ingreso. Pueden ser las regalías, como lo acabas de mencionar, también los dividendos que se reciben en determinadas inversiones, acciones, en fin. Tienen un poquito mayor un poco de conocimiento, pues un poco más especializado, diría, ¿no? Y también están los ingresos por ganancia de capital. Son aquellos ingresos en los que nosotros adquirimos un bien y a cierto precio esperamos a que este bien gane valor, aumente su valor y tú lo puedas vender. Entonces ganamos por la subida, por el crecimiento del valor de este activo. Por ejemplo, podemos decir una casa. Podría ser también. Bueno, estos ingresos pueden ser semanales, quincenales o mensuales. Por lo general, pues nosotros los percibimos mensualmente, ¿cierto? Por otro lado, si el sueldo no es fijo, se debe considerar un monto mínimo y un monto máximo probable. Es decir, cuando no tenemos una entrada mensual fija, debemos considerar un mínimo y un máximo que podemos llegar a tener durante el mes. Debemos considerar también aquellas partidas presupuestarias que se dan al final del año, por ejemplo, los aguinaldos que nos dan las empresas o algún fondo de ahorro, en fin, todo lo que sea dinero que ingresa a tu hogar, debes considerar. Estándar. La prima vacacional, que son las tandas, no sé qué son las tandas. Es un concepto en México. Ya. La prima de productividad. Bueno, en fin, son ingresos que aunque no son fijos, los podemos destinar al ahorro, pero debemos considerarlos en el patrimonio personal o familiar. Así que no olviden todo lo que percibimos como entrada a nuestro hogar o a nuestro bolsillo, debemos considerarlo. Bueno, la segunda parte que debemos tener en cuenta dentro de nuestro presupuesto personal o familiar le integran todas las salidas de dinero, es decir, todos los gastos. Puede que sean gastos insignificantes, algunos serán variables, otros gastos serán fijos. Lo importante es cuantificar e identificar cada uno de estos elementos. No importa cuán pequeño sea el gasto, desde una propina o unos dulces, hasta gastos importantes como la adquisición de un bien o los bienes duraderos que vamos a adquirir en el hogar, debemos presupuestarlos, debemos tenerlos en cuenta. Todo debe estar presupuestado, desde las comidas, el vestido, los gastos en el supermercado, la educación de nuestros hijos, el transporte, el cuidado personal, incluso las visitas pues bueno, ahorita no, pero sí antes de la pandemia, nuestras salidas, visitas al cine, a museos, en fin. Los regalos a nuestros seres queridos, insumos para el cuidado de nuestra casa, el pago de los diferentes servicios de la luz, la renta, el agua, el gas, telefonía celular o fija, los pagos a tarjetas de crédito, también, sobre todo, no solamente los pagos en cuanto a capital que hacemos de estas tarjetas, sino que también los intereses debemos considerar. Y aquellos hábitos que tenemos como el cigarrillo. Hasta eso lo tenemos presupuestado. Y los cigarrillos para Javi durante el mes. ¿Cuánto se va durante el mes en los cigarrillos? Bueno, en fin. 100,000 pesos colombianos. Hoy mexicanos no, tampoco. ¿Qué fumas? Bueno, en fin, o sea, absolutamente todo debemos presupuestarlo de forma mensual. Y bueno, pues dentro de estos gastos les mencioné dos términos que creo que se nos hacen, bueno, no nuevos, pero sí diferentes clasificaciones en cuanto a los gastos, que pueden ser gastos variables o pueden ser gastos fijos, ¿cierto? Entonces, dentro de gastos variables tenemos, por ejemplo, son ejemplos, ¿no? Para cada persona, para cada situación, para cada hogar, pues van a variar. No tenemos los mismos gastos todos. Entonces, como ejemplos de gastos variables están las comidas fuera de casa. En este caso, pues nos estamos ahorrando eso.
Pues no, los pedimos Pues sí, los pedimos también. para ver películas. El transporte, si vamos a gastar en combustible, el mantenimiento de nuestro auto, el vestido y el calzado, la salud, esparcimiento como ir al cine, al teatro, conciertos, en fin. Imprevistos, por ejemplo, reparaciones del hogar, que se me dañó pongámosle, la regadera, algo del baño, en fin, son imprevistos. Otro, emergencias, que es un accidente, Dios no lo quiera, debemos también presupuestarlo y tenerlo dentro de nuestro rubro de imprevistos. En fin, y dentro de nuestros gastos fijos debemos contemplar aspectos como la alimentación, pues más o menos va a empezar a variar porque pues no, suponte que llegó la familia a la casa, entonces vamos a gastar un poquito más en alimentos porque vamos a cocinar para todos, en fin. Puede variar un poco, pero sí tenemos como una idea, un estimado de cuánto es lo que gastamos en alimentación. Puede ser contemplarse como un gasto fijo. ¿Cuánto le destinamos a la renta o al arriendo? ¿Cuánto debemos pagar de servicios públicos? Que la luz, que el agua, que el gas. Artículos y servicios para la limpieza y cuidados de nuestra casa. Las comunicaciones, la telefonía celular, el internet, ahorita sobre todo el internet. La educación puede ser otro tipo de gasto fijo. Tenemos que pagar mes con mes la pensión de los hijos. Los créditos también, igual los bancos no esperan, mes con mes te están acumulando, ahorita pues acumulando las deudas desde cuando, desde marzo. 5 meses. Ajá, pero mes con mes es un gasto que tú debes considerarlo como un gasto fijo. Y asimismo, como un gasto fijo, debemos tener nuestra capacidad de ahorro, que debe ser aproximadamente del 10%. Se considera como el monto bueno, pues a considerar para la capacidad de ahorro. A ver, ven para acá. Bueno, y como tercer paso del presupuesto, tenemos hacer la resta del ingreso, de todos los ingresos que percibimos con nuestros gastos. Si el resultado es positivo, quiere decir que hay un excedente, lo cual no lo debemos gastar. No es un dinero que vamos, ay, no, pues sí, me sobró esto, entonces voy y me lo gasto. No, debe ser dinero que nos puede servir para empezar a ahorrar, ¿cierto? Es un indicativo de que tenemos poder adquisitivo para poder empezar a estimar este rubro del 10% en el ahorro. Por el contrario, si el resultado es negativo, hay una falta de recursos, lo cual es prácticamente imposible. O pues sí, no, mentira, no es imposible, es muy posible. Nos quiere decir que estamos en necesidad de solicitar un crédito o de ver la forma de cómo salimos. ¿Por qué? Porque estamos gastando más de lo que ingresamos a la casa. Y obviamente eso no es sostenible. Así que ese es un momento muy importante en el que debemos empezar a cuidar los recursos y a gastar menos, a considerar en qué se nos está yendo de más. No es lo apropiado, no es lo correcto. Debemos de identificar claramente cuáles son aquellos gastos innecesarios y de qué manera constante, incluso imperceptible, van mermando el ingreso familiar. Entonces debemos empezar una evaluación de qué es lo que estamos gastando de más y que nos está restando esta capacidad de ahorro, porque no es la correcta. La segunda opción, y ya esto pues no es, la verdad es la peor opción, diría yo. La contraparte de unas finanzas sanas. Exactamente, la contraparte de unas finanzas sanas, porque el solicitar un crédito no es nada ventajoso. O sea, en el momento en que empezamos a financiar los elementos básicos, imagínate, de nuestro presupuesto familiar, como los alimentos, la leche, el pan, la comida, esto nos puede traer más problemas y no es una solución inmediata. O sea, en el momento en que tú incurres a una tarjeta de crédito o a un préstamo para solventar los gastos básicos de tu casa, pues estamos muy mal. Estamos, la verdad, dañando totalmente nuestras finanzas y debemos ponerle mucho cuidado a eso porque
esa solución tan inmediatista puede convertirse en un serio problema. Yo creo que hoy en día mucha gente, no poca, mucha gente tiene que acudir a este concepto. Hay que entender que lo que estamos tratando aquí no son los conceptos del plan de contingencia de la pandemia, son los conceptos idóneos en un trabajo, en una vida convencional, tradicional, que vamos a vivir una vez que termine este problema de la pandemia y las cosas se normalicen, que nos puede llevar años, yo lo sé, muchos meses, mucho tiempo, pero una vez que se normalice, y va a llegar el punto en el que se normalice, entonces vamos a poder aplicar esto con mayor exactitud, mayor precisión. Por lo pronto hay que entender el concepto, ¿ok? Hay que entender que esto es el ideal, que esto es lo que se recomienda, que todos los expertos, Kiyosaki, todos los expertos en finanzas personales recomiendan. Evidentemente, hay quienes podemos, hay quienes no podemos, no ahorita, tenemos prioridades, hay que hacer otras cosas antes de llegar a esto, sí, pero hay que tenerlo en cuenta, ¿ok? Bueno, dale. La próxima. Bueno, y aquí tenemos un ejemplo de lo que podría ser un presupuesto. Como ven, es bastante sencillo, no es tan complicado. Tenemos en nuestra primera tabla los conceptos por los que percibimos diferentes ingresos, sean los salarios, por bonos, incentivos, honorarios, otros, en fin. Todo esto es adaptable pues a cada condición, ¿no? No vamos a tener los mismos rubros Javi y yo, o Alex y Vivi, por ejemplo, o en la casa de mis papás, en la casa de tus papás. Cada quien va adaptando a sus condiciones y a lo que va, pues lo que está viviendo, ¿no? En la actualidad. Simplemente es un ejemplo de cómo podríamos manejar este presupuesto. En nuestra segunda tabla tenemos los egresos, que son los gastos fijos, los considerados como gastos fijos. Entonces tenemos el arriendo y tenemos los servicios, en este caso en particular. Nos suman un total de 1.200.000 en gastos fijos. Y como tercera tabla tenemos los egresos o gastos variables. Nuestros gastos variables, en este caso consideramos paseos e imprevistos. Todo está en pesos colombianos. Entonces tenemos aquí para este apartado de gastos variables un total de 300.000 pesos. Entonces, sumándolo con nuestros gastos fijos, nos da un total de 1.500.000 pesos. Y comparándolo con los ingresos que percibimos, vemos que tenemos un saldo muy, muy positivo. Sería lo ideal, ¿no? Como tú acabas de mencionar, estamos hablando de lo que es lo mejor para aplicar, ¿no? Para aplicarse. En estas condiciones, pues tenemos el 50% de nuestros gastos representan el 50% de nuestros gastos de lo que nos ingresa, lo cual nos quiere decir que tenemos el 50% de nuestra capacidad de ahorro destinado para este rubro. O sea que está buenísimo este presupuesto. Está muy bonito. Vale. No sé de quién sea, pero está bonito. Está bonito. Sí. Aquí algunas recomendaciones. Punto número 1, distribuir de forma racional. Volvemos al punto. Vamos a tratar de quitarnos los hábitos emocionales dentro de los presupuestos y dentro de los gastos. Esto va a bajar sensiblemente, lo van a notar, va a bajar sensiblemente el gasto mensual. 2, separar el ingreso de cantidad fija para ahorrarla, que se recomienda un 10% de todo lo que ingresa, ¿ok? Una cantidad fija, siempre, siempre en el plano del ahorro, porque el ahorro es el paso previo a la inversión, ¿ok? Entonces, siempre debemos tener dentro de nuestra planeación, el separar un gasto fijo, un monto, perdón, fijo para este fin. 3, considerar otra cantidad fija para imprevistos. Esto es indispensable. ¿Cuántas veces que se enfermó el niño, que lo que sea, vinieron de visita los familiares,
Hay que cambiar el disco duro de la computadora. Se estrelló la pantalla del celular, hay que cambiar la pantalla. Hay cosas que no se pueden prever, ¿no? Me voy a enfermar pasado mañana, ¿eh? No, está en chino, ¿no? Y más ahorita, en cuestiones de salud, hay que ser muy previsores en ese tenor, sobre todo, ¿no? Otro, satisfacer necesidades y no cumplir deseos. Es muy diferente. Eso es lo que hace la diferencia entre la planeación racional y la emocional primordialmente. ¿Ok? Si nosotros nos acostumbramos a satisfacer las necesidades y no a cumplir los deseos, nuestro nivel de ingreso contra nuestro nivel de egreso va a tener un mejor resultado, más positivo, va a haber números más verdes que rojos, ¿ok? Porque muchas veces necesito un teléfono nuevo, ok, sale, el que tienes ya no funciona, vale, es demasiado lento para las exigencias actuales, vale, la pantalla es muy chiquita, no alcanzas a ver bien, ya hay teléfonos más grandes, ok, tienes el dinero suficiente sin incurrir en un crédito, sin incurrir en algún problema para comprarte un teléfono de gama alta, adelante. No lo tienes, no lo compres. ¿Me explico? O sea, aguántate las ganas. El siguiente que cambies probablemente será de gama alta. Ahorita no, ahorita compra lo que puedes comprar, que satisfaga la necesidad pero sin cumplir el deseo ideal. El último iPhone que salió, porque ese tiene pantalla grandota, no. O sea, hay 10 teléfonos abajo en precio que tienen pantalla grandota también, que no tienen el mismo costo, que no nos van a reflejar un sacrificio posterior, ¿no? Y finalmente, bueno, otro. Podemos hacer algunas cosas o algunas actividades dentro del hogar, como limpiar, lavar, pintar o reparar, que nos van a ahorrar dinero. Fíjense, a mí me encanta ver videos de todas estas personas que son súper ingeniosas para hacer cosas en casa, ¿no? Cómo arreglar esto, cómo destapar aquello, cómo... Hay miles de videos que de verdad se sorprenderían. Lo fácil que resulta seguir las instrucciones para ahorrarnos una gran cantidad de dinero. Por ejemplo, destapar, no sé, la llave, o ¿cómo se llama esto de la regadera? La salida de la regadera, que se llenó de sal. Ah, ok. Con vinagre le pones agua, con un cepillito de dientes, le tallas y listo. O sea, en 12 horas ya tienes resuelto. Pero si viene un plomero y lo hace, a lo mejor sí lo hace en media hora, una hora, pero te va a costar muchísimo, sensiblemente más que lo que te cuesta una botellita de vinagre. ¿Me explico? Y cosas como esas que sí podemos hacer, vale la pena aprender a conocerlas, aprender a hacerlas para ahorrar. Es importante ahorrar. Hay gente que dice, no, yo pago porque lo hagan. Y se vale, si lo tienes. Pero si quieres ahorrar, si quieres aumentar tu cantidad de ahorro para posteriormente convertir eso en una inversión, ojo, esto ayuda mucho. Otro punto importante, a ver, déjenme avanzar acá. Listo. No desembolsar dinero si no está presupuestado. Uy, que acaba de salir la última novedad y me llegó la imagen, la promoción en Facebook y tengo 5 días nada más para comprarlo. No, si no estaba presupuestado, te puedo jurar que no es una necesidad, es un gusto, es un deseo. Aguas, no lo hagas. Aguántate las ganas, aguántate el impulso, te va a ayudar y después vas a poder hacer muchas cosas. Pero estamos hablando de esa etapa de estabilidad para poder crear un ahorro interesante que después nos lleva a un crecimiento del dinero. ¿Ok? Ahorita estamos en esa etapa de vamos a ahorrar. ¿Sí? No gastar energía eléctrica, agua, alimentos, teléfonos, gas, gasolina de forma irracional. ¿Ok? Hay que cuidar los detalles. En los detalles se va mucho dinero. Cuidado con los servicios y más ahora que estamos tanto tiempo en casa. Cuidado con las luces, toda la casa prendida. El agua del baño se está fugando toda la noche de una fuga del baño. Nos representa una cuenta altísima. Cuidado con eso.
Hay que evitar endeudarse, a menos que sea absoluta y estrictamente indispensable. Y volvemos al punto, si ahorita tenemos que hacerlo, ahorita estamos subsistiendo, vamos a subsistir, vamos a sacar las cosas, vamos a darle de comer a la familia, vamos a sobrevivir, vaya, estamos en esa época, sí, pero aguas, no estamos hablando de este preciso momento, estamos hablando de lo ideal. Si puedes no endeudarte, no lo hagas. No te endeudes por cosas que no valgan la pena. Endeúdate si realmente es necesario, si es indispensable. ¿Ok? Luego, asegúrate de cubrir perfectamente los servicios básicos, alimentos, educación, transporte y ahorro. Considera el ahorro como un servicio básico. Este es clave, ¿ok? Se puede. Si gastamos y sacrificamos lo que sea necesario por juntar para el arriendo y lo pagamos, también podemos hacer eso con el ahorro, ¿ok? Vamos a hacer todo lo posible, lo mejor que se puede. Yo sé que no siempre se puede. Cuando se puede, hay que hacerlo mejor, ¿ok? Y finalmente, debemos especificar claramente lo que se va a destinar al entretenimiento. La compra de un regalo, una salida imprevista, pero siempre debemos considerar los gastos, ¿ok? Igual, desde unas vacaciones hasta la compra de un inmueble, un automóvil o aquello que requerimos en el hogar. Todo eso se debe considerar. Aguas con este punto es bastante interesante. Debemos especificar claramente lo que se va a destinar al entretenimiento. Ese punto, yo creo que es uno de los puntos más críticos cuando uno es joven, cuando el matrimonio es joven, ¿no? ¿Por qué? Porque es impulsivo. ¿Por qué? Porque somos más emocionales. Que vamos con el compadre, que vamos con los amigos, que oye, ya se acabó la vaquita para comprar otra botella y sacas la cartera y cómo no, aquí y yo pago la siguiente ronda. ¿Me explico? Eso es muy común. Aguas, aguas, porque esas fugas, ¿no?, de capital, al día siguiente quieres llorar, pero cuando termina el mes te hacen llorar. O sea, no quieres, te hacen llorar. Aguas con eso, ¿vale? ¿Listo? Ujú. Bueno, pues qué buenas recomendaciones, Javi. Muchas gracias. Y hacía un recorderis de que hace unas semanas habíamos compartido un hábito financiero inteligente que compartimos los miércoles en el Club de Educación Financiera. El hábito número 10 y hacía referencia a hacer un Excel de balance, presupuesto y control de gastos. Y pues la verdad sí quería dar a conocer que nosotros lo que estamos hablando el día de hoy, todo lo ponemos en práctica. O sea, de cada aspecto que nosotros tenemos en consideración dentro de nuestra vida financiera y económica, lo tenemos control, llevamos un control en un Excel. Algo que le parecía muy particular a mi mami. Cada vez que me miraba llenar pues mis tablitas de Excel con todo lo que gastaba, que si daba una limosna, que si me compraba un dulce, que si tomaba transporte, que no sé qué. Tengo ese hábito de tener el control de todo lo que me va ingresando y súper importante los gastos, el control de los gastos, en eso está la clave. Es rico recibir dinero y que te llegue dinero a tu cuenta y en fin, pero es doloroso cuando ves que tus gastos superan tus ingresos, porque en ese momento es cuando entramos en problemas. El hacer este tipo de herramientas o tener presentes estas herramientas y ejecutarlas nos permite tener una visión clara de lo que está pasando en nuestra vida económica. Desconocer cuáles son nuestros ingresos y cuáles son nuestros gastos nos llevan a tomar decisiones financieras poco o cero inteligentes. Para tomar decisiones económico-financieras inteligentes necesitamos tener la información de todo lo que sucede en nuestra vida económica, tener la foto de nuestra vida económica. Así que aquí les puedo mostrar de que no es mentira, nosotros ponemos en práctica todo esto. Tenemos los pagos del mes que debemos hacer, es decir, los tenemos supremamente clarísimos y son muy, muy, muy altos, aterrorizantes. Vamos con el siguiente.
Y con estas pequeñas tablas que hago mes con mes, puedo llevar un control diario, sí, podría decirse sí, diario, porque todo lo que las salidas de dinero o las entradas de dinero las registramos, ¿cierto? Aquí tenemos nuestro disponible, que lo llamamos disponible, pueden ser ingresos del mes de junio y el total de nuestros ingresos. Y en la próxima, dale próxima diapositiva, tenemos el control de nuestros gastos del mes de junio, igual con cada uno de los rubros que vamos teniendo en cuenta y que vamos considerando, que la comida se pagó con tarjeta de crédito, una salida de Bitso tenemos por aquí, manejamos criptomonedas, que la comida desde la cuenta de Juanito, de ahí se dispuso este dinero, en fin, tenemos muchísimos rubros que vamos considerando diariamente. Entonces, ¿esto qué nos permite? Nos permite tener un control muy óptimo de nuestras finanzas, de cada una de las cuentas que consideramos como ingresos o como gastos. Totalmente de acuerdo. ¿A qué nos lleva todo esto? A tener disciplina, a tener autocontrol. Dicen, y dicen bien además, que para poder tener un gasto menor a nuestro ingreso, punto número uno, debemos dedicarnos a aquello que nos permita tener un buen ingreso, porque el nivel de vida hoy en día no es económico. El consumismo es fuerte. Necesitamos internet, necesitamos celular, necesitamos televisión. Bueno, algunas personas no usan televisión, pero utilizan gasolina. O sea, los gastos que se generan día a día en una casa, y más si hay niños donde hay escuelas y todos los días hay materiales y cuadernos y una, otra cosa. Todo el tiempo hay que comprar cosas, todo el tiempo hay que tener materiales, todo el tiempo. El gasto se vuelve insostenible si no tenemos un ingreso permanente. Y un ingreso permanente no quiere decir un salario fijo. Un ingreso permanente puede ser cualquier tipo de ingreso, ya sea por inversión, porque estemos creando una estructura, una comunidad que nos permita obtener un beneficio económico por ello, porque escribimos una canción o tenemos un sistema que nos paga regalías. Hay muchas formas de tener ingresos permanentes, no nada más el salario. De hecho, el salario es el menos redituable por nuestro tiempo. En los análisis que hace Robert Kiyosaki es carísimo lo que nos cuesta de vida contra lo que recibimos de salario el trabajo dentro de una organización, dentro de una empresa. Así nos acostumbraron, así aprendimos a hacer las cosas, ok, no hay problema, pero hay que considerarlo. Hay otras opciones, ¿no? Escribir un libro, escribir una canción, desarrollar una plataforma, desarrollar un sistema, requiere de ciertos conocimientos. Es cierto, no cualquiera lo hace, no cualquiera lo tiene, cierto, pero sí cualquiera puede aprender a ahorrar e invertir correctamente. Eso sí, cualquiera que tenga la voluntad y la disciplina de hacerlo, puede aprender a hacerlo. Y cualquiera puede tener ingresos recurrentes por este medio. Y además, es el medio más recomendable para hacerlo. ¿Vas a comentar algo? No, que lo que tú hablabas de Kiyosaki, que él sí tiene muy en cuenta ese factor, ¿no? O ¿cómo se diría? Esta variable del tiempo en cuanto a la generación del dinero. Entonces, por eso te hace esta clasificación de los ingresos, de la que hablaba, en los ingresos activos, los ingresos pasivos y los ingresos por ganancia de capital. Entonces, sí, hay muchas formas, yo creo, ¿no? Y la cuestión es lo que tú dices, tener voluntad y tener disciplina, la verdad. O sea, no hay otra fórmula. Ser constantes, ser disciplinados es lo que nos lleva a tener cambios en nuestra vida. Y más que todo en esta parte económica, ¿no? El ser disciplinados y el ser muy cuidadosos con cada una de las cosas que hagamos con nuestro dinero, pues nos va a llevar a tener mejores resultados. Pues yo quiero despedirme. Quiero agradecerles este tiempo. Yo espero que este conocimiento sea útil. Realmente lo
preparamos con mucho cariño y además con toda la conciencia de que todo lo que hacemos nos lleva o nos está llevando a un mismo objetivo, que es la libertad económica, ¿ok? La verdadera libertad financiera. ¿Qué es lo que necesitamos para tener libertad financiera? Tener disponibilidad de nuestro tiempo. Justamente, la libertad financiera y el capital, la capacidad de vivir bien, el nivel de riqueza o como quieras llamarlo, se mide en relación directa al tiempo que podrías permanecer sin trabajar. Ahora nos dimos cuenta con este concepto de la pandemia de que mucha gente que vivía día con día y que tenía pequeños ahorros, ¿no? No tenía más allá de un mes, a los que bien 2 meses de riqueza. Ese es su nivel de riqueza, o era, ya no lo hay, ¿no? Y las tarjetas y los bancos están generando unas carteras impresionantes por cobrar. Bueno, esta es una pandemia, esta es una contingencia, este es un momento especial y va a pasar. Y va a pasar para todos. Y vamos a estabilizarnos y vamos a estabilizarnos todos. Nos va a llevar más o menos tiempo, pero sí les puedo asegurar una cosa, que después de esto vamos a aprender mucho o estamos aprendiendo mucho con esto. Uno de los aspectos más importantes que yo en lo personal he aprendido es a analizar perfectamente lo que estoy haciendo con mi tiempo, ¿ok? Muy independientemente de los negocios, independientemente de lo que sea la generación de ingresos, ya estoy dedicándole mi tiempo a aquello que realmente considero que es indispensable, necesario. Le estoy dando respeto a mi vida y a mi tiempo. ¿Okay? Paso tiempo con la familia, cosa que cuántas veces, cuántas veces dejamos de hacerlo por pasar tiempo trabajando porque creemos que estamos construyendo un futuro. Se puede construir un futuro de muchas otras formas. Yo los invito a que la persona que les mandó el enlace para este video, para esta plática, acudan a ella y les platique qué es Social Prosperity. Social Prosperity te puede dar una libertad financiera real, no un boom de dame tanto, te doy tanto, ya tienes mucho dinero y al ratito estás otra vez igual. No, una libertad financiera real, una prosperidad real en tu vida, en tu crecimiento financiero, pero también personal. Acude con esta persona, pídele información y te aseguro que te vas a llevar una buena sorpresa de todo lo que podemos hacer para hacer crecer la comunidad y para entre todos, con el poder del apalancamiento, lograr ese objetivo del que les estoy hablando. ¿Alguna palabra final de la presentación de la plática? No, que muchas gracias a la gente que permaneció durante el Facebook Live y que esperamos que haya sido información muy útil. Podemos hacerles llegar esta presentación para que la tengan en cuenta y sobre todo pongan en práctica esa hojita de los Excel, de las tablitas sobre todo, para que tengan como una guía de cómo llevar pues este presupuesto, cómo armar un presupuesto. Podemos compartirla, nos pueden escribir acá al interno y con gusto se las vamos a compartir. Y que tengan una bonita noche porque ya está muy tarde. 10 de la noche. Saludos a los que siempre están ahí muy constantes, muy juiciosos con nuestros live. A Solecito, a Javi, a mi mami, Vivi, Alex. Una bonita noche, un fuerte. Muchas gracias. Mañana tenemos a las 9 de la noche Facebook Live, pasado mañana, todos los días a las 9 de la noche con temas de gran interés, se los puedo asegurar. Así que nos saludamos mañana a las 9 de la noche. Pasen una excelente noche. Hasta mañana.